La pregunta. Mi pregunta, padre, es muchas veces estamos con personas y empezamos una conversación, pero muchos dicen, bueno, yo con mi Dios a solas, yo no tengo que ir a ninguna iglesia, solo yo y Dios. Si puedes ayudarnos a responderlo. Muy bien. Ese es otro evangelio. Ese no es el evangelio de Cristo. A ver, ¿ustedes saben lo que significa iglesia? Iglesia significa congregación. Iglesia significa una reunión, un grupo. ¿Se acuerda que Jesús lo dijo? Donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí estaré yo en medio. Entonces Jesucristo está hablando de que Él quiere una iglesia, una congregación. Y dice, no acepto que sea uno solo. Por eso dice, donde hayan dos o más reunidos en mi nombre. Estas personas que dicen, yo puedo vivir mi fe a mi manera, yo no me congrego en ningún lugar, yo no voy a la iglesia, yo soy católico, pero vivo mi fe a mi manera, es un error garrafal. Vamos a ver cómo vivían las primeras comunidades cristianas, por ejemplo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, vamos a ver que las primeras comunidades cristianas no decían lo mismo que esa gente que dice, yo vivo mi fe a mi manera. No, señor. ¿Cómo vivían las primeras comunidades cristianas? Y las Sagradas Escrituras es el ejemplo vivo para que usted y yo sepamos cómo tenemos que comportarnos con las Sagradas Escrituras o cómo tenemos que comportarnos en el camino de la vida iluminados por la palabra de Dios. Se llama Hechos, que significa lo que hicieron los apóstoles, y que usted y yo también tenemos que seguir su ejemplo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Óiganlo. Y perseveran. ¿Otra vez? Y perseveran. ¿Otra vez? Y perseveraban. Perseveraban. A ver, ¿qué significa perseverar? Que se cansan y dicen, ya no vuelvo más a la iglesia, ahora vivo mi fe en mi casa solo a mi manera. No, dicen, y perseveraban, eran constantes, siempre, no se cansaban. El que persevera, triunfa. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué hacían las primeras comunidades cristianas? Perseveraban estudiando, conociendo la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué dice de los apóstoles? Porque han existido otras doctrinas que no son de los apóstoles. Por ejemplo, la doctrina de los testigos de Jehová, la doctrina de los pentecostales, la doctrina de los evangélicos, la doctrina de los adventistas. Son doctrinas, pero no son la doctrina de los comunidades cristianas. Vivían constantemente en la doctrina, subráyenlo otra vez. En la doctrina de los apóstoles. Que quede claro. ¿Cuál es la doctrina que ustedes deben creer? La de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina que tienen que estudiar? La de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina que tienen que vivir? La de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina que tienen que enseñar? La de los apóstoles. Así lo hacía la primera comunidad cristiana. Ahora los católicos son modernos. Ahora comienzan a escuchar la doctrina de don Pánfilo, de doña Pánfila, de Petronilo. Ahora comienzan a escuchar a cualquier tonto que llegue con la Biblia en la casa y le predique otra doctrina.
Pero al comienzo no era así. Y la Biblia dice que así no es. Que tenemos que vivir aferrados a la doctrina de los apóstoles. Siga. Vean cómo tenemos que vivir. En la comunión. Aquí está. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Otra vez? En la comunión. ¿Y qué significa en la comunión? ¿Yo solo o en común unión con otro? No, solo no, en común unión con otro. Las primeras comunidades cristianas no vivían islas, solitarios, sino en común unión. Por eso no se concibe un cristiano viviendo como una isla solo a su manera. Porque la primera comunidad cristiana vivían en común unión. Siga. Unos con otros. Unos con otros, no solo yo con yo. No, unos con otros. En el partimiento del pan. Y ahí está que se congregaban para la fracción del pan, que usted y yo llamamos la Santa Misa o la Santa Eucaristía. Se reunían para la fracción del pan, el partimiento del pan. Versículo, ahora pase al versículo 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Unánimes. Unánimes, ¿qué significa? ¿Solos? No. Unánime significa como iglesia, como congregación, como todo un cuerpo, como creyentes. Unánimes, ¿otra vez? Y perseverando unánimes cada día en el templo. No puedo decir yo vivo en mi casa, mi fe a mi manera. No, Señor. Yo tengo que unirme a otros. Y para eso también existe el templo, donde me congrego. Eso se llama iglesia. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. No solamente hacían reuniones en el templo, también hacían reuniones en las casas. De ahí que la Santa Madre Iglesia también nos enseña que debemos rezar el Santo Rosario en familia. Familia que reza unida permanece, y donde se reza el rosario no falta lo necesario. Necesitamos aprender de la primera comunidad cristiana. Ojo, se reunían en el templo, pero también se reunían en sus casas. Por eso la iglesia llama a la familia, lo llama la iglesia doméstica. Doméstica. ¿Y quién es, llamémoslo así, el jefe, el líder, el entre comillas, el sacerdote de la iglesia? El papá. ¿Y quién es el que hace de diácono o diaconisa? La mamá. Es una familia, es una pequeña iglesia doméstica, donde el papá lleva la dirección de esa familia, pero donde la mamá colabora con el papá. Eso se ha perdido en muchas partes. Espero que aquí en el Perú no se haya perdido. Pero ustedes y yo tenemos que tener presente que es necesario vivir en común unión. Incluso hay familias que nunca rezan unidas, nunca rezan el rosario, nunca leen la palabra de Dios, nunca se congregan para las cosas de Dios. Pero la primera comunidad cristiana sí, iban al templo y se congregaban también en las casas. De allí que a veces también hay costumbre que a lo mejor invitan a los vecinos y vamos a rezar el Santo Rosario, todo el sector, en la casa. Hoy en la casa de Petronilo, mañana en la casa de Don Pánfilo. Eso es costumbre de las primeras comunidades cristianas. Pero es necesario volver a lo que enseña la Biblia de las primeras comunidades cristianas. Sigue.
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y atención, miren lo que sigue. Pongan cuidado. ¿Cómo tenemos que congregarnos? ¿Cómo tenemos que reunirnos? Y eso viene de Dios. Oigan. Y el Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Otra vez. Y el Señor. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué pide el Señor? Oigan, otra vez. Y el Señor. Y el Señor. Añadía. Añadía significa separaba o unía. Unía. Otra vez. Y el Señor añadía. El Señor une. Únenos tú, Señor, únenos tú con lazos que no se rompan. Únenos tú, Señor, únenos tú, únenos en tu amor. El Señor une. ¿Saben qué significa diablo? El que divide. El Señor une, pero el diablo desune, divide, se llama diablo. Y cuando usted no quiere estar unido en la iglesia, a usted lo está tocando, le está hablando el diablo y le dice, usted puede vivir su fe a su manera, usted solito. Ese no es Dios, porque Dios une y el diablo desune, divide. Y es un gran error. Otra vez, y el Señor. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Cada día a la iglesia. Mire, hay que unirse, hay que añadirse cada día a la iglesia. Atención, ¿para qué nos unimos? Pongan cuidado, ¿para qué? El Señor unía cada día a la iglesia. Los que habían de ser salvos. ¿Quiénes se congregan? Los que queremos ser salvos. Ah, porque el Señor nos une. El Señor no nos divide. El que divide es el diablo. ¿Para qué? Para que no nos salvemos. ¿Para qué nos une Dios? Para que podamos ser salvos. ¿Me captan la idea? Y voy a terminar de responderle para otra pregunta. Si otro tiene una pregunta, puede acercarse por aquí para que haga la pregunta. Con Hebreos capítulo 10, versículo, vamos a leer el versículo 23 en adelante. Hebreos capítulo 10, versículo 23 en adelante. Si hay alguien que tenga otra pregunta, se acerca para acá y se la voy a responder. Hebreos 10, 23 en adelante. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahí viene, escuchen. No dejando de congregarnos. Otra vez. No dejando de congregarnos. Otra vez, óiganlo, por favor, óiganlo. Los que dicen yo vivo mi fe a mi manera, yo no me congrego en ningún lugar porque Dios está en todas partes, yo tengo agarrado a Dios por la chiva, yo ya estoy salvo. Vamos a ver, otra vez. No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Y atención, respiren profundo. Ahí viene. Como algunos tienen por costumbre. Hay que come que adivina. Que hay algunos que tienen por costumbre, ahorita que pasó la pandemia, se malacostumbraron. Como por la pandemia miraban la misa por televisión y la escuchaban por radio y no se congregaban, les siguió gustando y ahora ya no vuelven a la iglesia porque ahora lo siguen a través de la radio o televisión. Es como si usted dijera, pues ahora no voy a cocinar, no voy a hacer comida, ahora voy a comer de las hamburguesas, esas que salen por televisión.
Eso, hay un chef que hace una hamburguesa bien buena, una comida bien buena. Ahora yo no voy a salir de casa. Ahora miro el televisor y comienzo a comer por televisión. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Así hay gente. Otra preguntita, pues. Padre Luis, buenas noches, soy del grupo de la Hermandad Torrechayo y mi pregunta es, hay hermanos que nosotros, a los católicos, nos dicen que ¿por qué salimos en procesión? ¿Por qué adoramos? Si nos puedes dar una explicación más profunda. ¿Por qué salimos en procesión? Porque la Biblia habla que el pueblo de Israel salía en procesión. En Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 15. El pueblo salía en procesión con una cajita que se llamaba el Arca de la Alianza, y encima del Arca de la Alianza estaban dos imágenes grandes de dos querubines. Y ellos se los montaban en hombro o ponían unos palos y los cargaban en hombro y hacían procesión, le cantaban y danzaban, hasta David danzaba delante del Arca de la Alianza. Van a ver ustedes cómo la Biblia dice, primero vamos a ver en Hebreos, no me pierdan la que tiene ahí, márquela. Hebreos capítulo 9, versículo 4, lo que significaba el Arca de la Alianza. ¿Qué tenía el Arca de la Alianza? Y después vamos a ver que hacían procesión con el Arca de la Alianza. Y ahí la iglesia saca las procesiones en la Biblia, que los protestantes no lo saben, pero que hoy tienen que saberlo. Oiga, Hebreos 9, 4. El cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. El arca del pacto, el arca de la alianza cubierta de oro. Por todas partes. Oigan, y eso lo llevaban ellos a hombro, cubierto de oro por todas partes. En la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y ahora encima del arca, vean, encima del arca, lo que la gente llevaba en hombros. Y sobre ella los querubines de gloria. Imágenes de lo que hay arriba en el cielo. Los querubines de gloria. Ahora vean la procesión. Venga, la procesión. Usted búsqueme 2 de Samuel 6:12. La procesión. Vean ahora la procesión. Primera de Crónicas 15:15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios. El arca de Dios que tenía el maná, la tabla de Aarón, la tabla de la ley, perdón, la vara de Aarón y los dos querubines de la gloria. Trajeron el arca de la alianza. Puesta sobre sus hombros. Los protestantes dicen, es que los católicos son unos idólatras porque cargan sobre sus hombros las imágenes. Y entonces el pueblo de Israel era idólatra. Cargaba sobre sus hombros esas dos imágenes de querubines. ¿Qué más? En las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Jehová, porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Pero ojo, aquí están mostrando que era una orden de Dios. Dios mandó a hacer procesiones, cargando a hombros esas imágenes, lo mandó a hacer Dios. Aquí está en la Biblia, y en la Biblia de los protestantes. Entonces, ¿por qué ellos dicen que no se puede hacer? Porque son unos ignorantes, nadie se lo ha mostrado. Y el pueblo católico tiene que mostrárselo con capítulos y versículos para que vean de una vez por siempre. Si no quieren creer, el problema de ellos. A mí no me importa que crean o no crean, a mí me importa mostrarles para que ellos se den cuenta por qué lo hacemos. Porque siempre van a decir la misma cantaleta, porque ustedes hacen las procesiones, porque cargan las imágenes en los hombros, eso es idolatría, eso es malo, eso lo prohíbe la Biblia. Yo se lo muestro con capítulos y versículos para que lo vean. Si no lo quieren creer, es el problema de ellos. Pero ellos tienen que saber por qué lo hacemos. Y el católico también tiene que saber por qué lo hacemos. Sigue. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música,
con salterios y arpas y cimbalos. Vean ustedes las procesiones de los católicos. Ahí está, con instrumentos, con cantos, en las procesiones y luego sobre los hombros las imágenes. Ahora miren a David danzando. Capítulo 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12 en adelante. David danzando delante de esas imágenes. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Cuando el arca con las imágenes entró en la casa de Obed-edom, ¿Dios maldijo la casa o Dios la bendijo? Y eran imágenes. O sea que Dios bendice la casa. Cuando hay imágenes sagradas, Dios bendice esa casa. Y cuando David se dio cuenta, David no era tonto. David no hizo lo de los protestantes. Llévense esas imágenes. Cuando él vio que por entrar a esas imágenes con el arca a la casa de Obed-edom, Dios lo bendijo, dijo: pues yo también quiero una bendición para mí. Ahora yo me llevo a esa arca con esas imágenes a mi casa para que Dios me bendiga. Pon cuidado. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. No era tonto. ¿Para qué la llevó? Para que Dios lo bendijera. ¿Y qué era lo que iba a llevar? Una caja de oro con 2 imágenes grandes. ¿Y cómo la iba a llevar? En procesión. Y David danzaba, pongan cuidado. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba. Ahí está, oigan. Y David danzaba. Oigan, protestantes, otra vez. Y David danzaba. Y David danzaba con toda su fuerza. Con toda su fuerza. Delante de Jehová. Delante de Dios. Danzaba. ¿Y dónde estaba Dios? Pues representado en las imágenes. Y ahí danzaba. Pero había una persona, una mujer que era evangélica. Era la hija de Saúl que lo estaba viendo y comenzó a criticarlo. Por cuidado. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Como hacen los católicos. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana. Era protestante y estaba de chismosa. Y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y se puso furiosa como los protestantes. Malditos para el infierno, idólatra. Eso le pasó a Mical. Ponga cuidado. Y le menospreció. Lo menospreció en su corazón. En su corazón. Porque David estaba danzando delante del arca de la alianza, donde estaban 2 querubines. 2 imágenes de lo que hay arriba en el cielo. Vamos a ver si Dios la premió o Dios la castigó. En el versículo 21 dice que David le dice a Mical por qué él danzaba y ante quién danzaba y por qué lo hacía. Y luego en el versículo 26 dice el castigo que Dios le puso. Vamos a ver. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para construirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos. Delante de los ojos de los protestantes, qué bajeza. Eso es una idolatría. Eso es adorar las imágenes. Y dice David, ¿a mí qué me importa? Me haré más vil a sus ojos. Yo sé que me va a odiar más, pero no importa. Yo sigo danzando porque yo sé por qué lo hago. Lo hago por Dios y Dios conoce mi corazón. Pero seré honrado delante de las criadas
¿de quiénes has hablado? Y Mical, Ahí el versículo 23, ¿verdad? sí, El 23, versículo 23. Vean el castigo que Dios le puso a Mical por ser protestante. Por estar criticando a los católicos cuando cargan las imágenes en procesión y con música y con danza. Y le dicen que son idólatras y lo desprecian en su corazón. Vean. y Mical, Y Mical, hija de Saúl, hija de Saúl, nunca tuvo hijos nunca tuvo hijos. hasta el día de su muerte. Ahí tiene su castigo para que aprenda. Es lo mismo que le pasa a los protestantes cuando ven la procesión de los católicos. Pero un católico tiene que saber que nuestra Santa Madre Iglesia no nos engaña. Que toda la doctrina de la Santa Madre Iglesia tiene su fundamento en la Biblia. Otra pregunta, pues. Gracias, Padre. Padre, hay algo también que he estado notando como profesora, es en los padres de familia cuando le digo que le bautice, que los niños y sus hijos reciban los sacramentos. Y los papás dicen, yo tengo que esperar, profesora, que mi hijo crezca y que él mismo escoja a la religión que él desea pertenecer. ¿Qué nos puede decir? Eso se llama ser irresponsable. No valorar el tesoro más grande que Dios nos ha dejado, la fe. La herencia de nuestros padres. Es una herencia. La fe es una herencia dejada por Cristo en manos de los apóstoles que se nos ha transmitido de generación en generación. Y los cristianos de todos los tiempos lo hemos vivido. Y un cristiano no puede dejar ese tesoro así. Si quiere que lo agarre y si no, que no lo agarre. No, señor. Oye, ¿por qué el mundo marcha mal? Precisamente porque los padres de familia han dejado a los hijos que hagan lo que les venga en gana. Porque no los han formado, no los han educado. Entonces los hijos se van desviando por otros caminos. ¿Por qué avanzan tanto las sectas? Porque hay padres irresponsables que no le enseñaron a los niños los valores cristianos, la doctrina cristiana, los dejaron como animalitos, solamente le dieron comida y los bañaron y más nada. Y llegan entonces los protestantes, si llega un testigo de Jehová, para allá se va. Si llega un pentecostal, para allá se va. Si llega un adventista, para allá se va. El que llegue primero, se lo lleva. Eso no es correcto. Dios nos ha dejado a nosotros una herencia espiritual que todos debemos mantener y cuidar. Y eso está escrito en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. 3 en adelante. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 en adelante. A ver, padre, ¿qué dice? Para ver si es o no es. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con Ajá. libre conciencia. Escuche. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. ¿Le sirvo a Dios cuando yo esté grande o desde que estaba chiquito, desde los mayores? Miren una cosa, no dice doy gracias a Dios a quien le sirvo cuando yo sea mayor, sino dice doy gracias a Dios a quien le sirvo desde los, o sea, desde los abuelos, desde la herencia que hemos traído de antes, desde mi padre y mi madre, en la fe de mi padre, en la fe de mi madre, yo puedo alabar y bendecir a Dios, incluso desde niño. Otra vez. Doy gracias a Dios, Doy gracias a Dios, al cual sirvo al cual sirvo. Vamos a ver si hay que esperar que el niño esté adulto, mayor, para que decida servir a Dios o no. A quien sirvo. desde mis mayores. No dice desde que soy mayor, sino sirvo desde mis mayores. Vamos a ver qué significa eso. Siga. Con limpia conciencia,
de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria. Atención, atención, con la lupa. Trayendo a la memoria. La fe. Otra vez. La fe. Trayendo a la memoria, otra vez. La fe. ¿Cuál fe? No fingida. No fingida. O sea, no hipócrita, verdadera, la que vivo. Que hay en ti. Que hay en ti. Y vamos a ver desde cuándo la recibió. La cual habitó primero en tu abuela. ¡Ah! Vean, 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 vean. Esa fe, yo alabo y bendigo a Dios porque le sirvo desde la fe de los antepasados, desde la abuela. La fe vivió primero en la abuela. Loida. Loida. Y en tu madre Eunice. Vean cómo la fe es una herencia que se va transmitiendo de generación en generación. La abuela, la madre. Y ahora llega a mí, pongan cuidado. Y estoy seguro que en ti también. Ah, entonces la fe no es que usted deje ahí a ver si la agarra o no la agarra. No, señor. Es una herencia. Se la dejó su abuela, su madre. Ahora usted dice, pues que mi hijo agarre la que le dé la gana. Irresponsable, fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. ¿Cómo se le ocurre eso? Ah, pero hay otros que la fe de la abuela la tiraron a la basura y ahora agarraron la fe de un adventista. Botaron la fe de la abuela que era católica y agarraron la fe de un testigo de Jehová. Agarraron la fe de la abuela que era católica y la tiraron a la basura y agarraron la fe de un pentecostal. Agarraron la fe de la abuela que era católica, la tiraron a la basura y ahora agarraron la fe de un evangélico. ¡Qué tonto, irresponsable! Y la herencia que le han dejado sus abuelos, ¿por qué la botan? Es un gran tesoro. Díganme ustedes, si la Biblia no está diciendo que los protestantes son unos desagradecidos y unos que no saben valorar la herencia espiritual que los abuelos le dejaron. Dígame, protestante que me escucha, ¿cuánta gente tenemos ahorita en internet? De esos 3.154, 154 son protestantes. Usted protestante que me escucha, no me maldiga, solamente piense. La fe de su abuela, ¿cuál era? La fe de su tatarabuela, de su bisabuela, católica. Y un día usted por tonto, porque no hay otra palabra, dejó la fe en la herencia de su abuela y se fue con un adventista, un pentecostal, un evangélico, a quien quiera que usted haya ido. Y abandonó esa fe. Su abuela no pecó, su abuela traía esa fe de generación en generación. Su abuela le regaló esa fe. Y ha sido 2000 años de generación en generación. Y usted, irresponsable, esa fe la tiró a la basura, no le importó. Y ahora se siente orgulloso diciendo, yo soy cristiano evangélico. Ay, sí. Qué gran honra dejar la fe que le dejaron sus abuelos, tirarla a la basura y agarrar una prestada que no la dejó Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. A la prueba me remito. ¿Otra pregunta? Gracias, Padre Luis. Muy buenas noches. Bienvenido a Madre de Dios. Bienvenido a Perú. Quizás suena un poco medio incómoda esta pregunta. Soy seguidor del Padre Luis Toro, vengo de una familia católica, quien les habla es católico de nacimiento, bautizo y todos los demás sacramentos. Actualmente vengo participando en la parroquia de aquí, de nuestra casa parroquial. La pregunta es, primero un poquito de reflexión para nosotros. Yo siempre he tenido un respeto único hacia la mujer, porque vengo de una mujer, vengo de una madre.
Y creo que todos los seres humanos venimos de una mujer, venimos de una madre. De un tiempo a esta parte, quizás nuestros abuelos, nuestros antepasados, ha habido una fuerte marca sobre lo que es el machismo. Siempre el hombre ha estado por encima de todo. El hombre era el jefe de la casa, por tanto, tenía que rugir en casa, tenía que mandar en casa, tenía que hacer las cosas de casa, y siempre se ha tomado eso. Hoy en día, con la modernidad, las mujeres están ocupando lugares muy importantes en el Perú y también en el mundo. La pregunta para el Padre Luis es ¿por qué nosotros como católicos venimos de una madre que siempre veneramos y decimos Santa María, Madre de Dios, a nuestra Madre, Madre de Jesucristo? En la Iglesia Católica, ¿o es que todavía se mantiene en nuestra Iglesia Católica esa palabra machismo? No podemos tener una monseñor mujer, una obispo mujer, o una mujer que ocupe también el mismo rango en nivel católico. Mi pregunta es esa, Padre, ¿por qué no le damos ese espacio a la mujer hoy en día en nuestra iglesia como católicos? Muchas gracias. Con todo el gusto. A la mujer se le ha dado todo el campo en la iglesia. Todo. A la mujer no se le ha negado los espacios en la iglesia. Es más, si quieren hagan la prueba, vayan a la iglesia y verá que las bancas están más llenas de mujeres que de hombres. Y los puestos en la iglesia lo ocupan más las mujeres que los hombres. Eso, usted no me venga a decir que en la iglesia católica la mujer está siendo marginada y que la pobre mujer no está siendo tomada en cuenta. En la iglesia católica, en todos los campos hay mujeres. Ahora, no podemos confundir una cosa con la otra. Si usted me habla que en todas partes están ocupando puestos, en la Iglesia Católica también están ocupando puestos las mujeres. Y una cosa es ocupar puestos, que las mujeres lo ocupan y tienen su puesto en la iglesia, y otra cosa es ser sacerdote. Eso es otra cosa. Eso no es un puesto. Eso es un ministerio, eso es una dignidad que Dios ha querido dejársela al hombre por un motivo teológico y después bíblico. ¿Cuál es la razón teológica? La razón teológica es que el sacerdote va a ser otro Cristo, en persona de Cristo. El sacerdote va a representar a Cristo. Y entonces él, cuando está ejerciendo su ministerio sacerdotal, no es él quien actúa, sino Cristo mismo. Y entonces es un ministerio sacerdotal donde el que lo ejerce tiene que ser varón. Por varios motivos. Ya en el Antiguo Testamento estaba figurado en el cordero que tenía que ser macho, no hembra, macho, sin defecto. Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el sacerdote viene a representar a ese Cordero de Dios que es Cristo y tiene que ser macho. Pero yo no estoy de acuerdo. Cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera. Pero esto lo dejó Dios. Y es la teología, porque Jesucristo es hombre y el sacerdote que lo va a representar a él es hombre. Tiene que ser hombre. Ahora bien, bíblicamente, Jesucristo cuando estaba a la mesa y ordenó, según dice San Lucas capítulo 22, versículo, lo podemos leer como desde el 17, porque en el 19 está cuando instituyó la Eucaristía.
Pero, ¿qué dice el 17? Y habiendo tomado la copa, El 10 y 14. cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ahí, 10, 14. A ver, escuche. Cuando era la hora, Cuando era la hora, se sentó a la mesa se sentó a la mesa, razón bíblica, y con él los apóstoles. y con él los apóstoles. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto, Aquí, haced esto, aquí, otra vez. haced esto. ¿A quién se lo dijo? A los apóstoles. ¿Haced esto? En memoria de mí. Entonces, el sacerdote va a hacerlo como si fuera Cristo. Y bíblicamente Jesucristo podía haber metido a la Virgen María. Pudo haber metido a María Magdalena. Pudo haber metido cualquier otra mujer. ¿Por qué razón Jesucristo no metió una mujer? Ojo, más que usted, más que los gobiernos actuales y de toda la historia de la humanidad, el ser que más ha valorado a la mujer se llama Jesús de Nazaret, que le dio a la mujer el valor que hoy tiene. Porque si usted no sabe, la mujer en el Antiguo Testamento, antes de venir Cristo, no era considerada persona, era considerada animal. Entonces el hombre tenía 10 vacas, 20 gallinas, 50 mujeres, 10 perros, y la mujer era un animal más que, decían los judíos, no tenía alma, no era persona. Viene Jesucristo y dice, eso no es correcto. La mujer es tan igual al hombre, y lo dejó, y San Pablo lo repite en Gálatas 3, 28. Ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Eso lo dejó Cristo. A ver, 3:28, ¿qué dice el 28? Ya no hay judío ni Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, Ahí viene. no hay varón ni mujer, Ya todos son iguales. Siga. porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ese mismo Cristo Jesús que puso a la mujer en lo alto, no quiso meterla como sacerdotisa, porque no podía representarlo a él, que tenía que ser macho, sin defecto, cordero macho. Entonces la mujer no podía representarlo, pero Jesucristo era el menos machista y el que elevó a la mujer más alto que los gobiernos de hoy, que dicen que la dignidad de la mujer, que el respeto a la mujer, que el valor de la mujer. Ningún gobierno le ha dado el valor a la mujer que Cristo le dio. ¿Y por qué esos que dicen que la Iglesia Católica no le da el valor a la mujer? ¿Por qué no le dan el valor que Cristo le da a la mujer y por qué la convierten en lloronas, asesinas de sus propios hijos? ¿No le están quitando el valor a la mujer? Esos que propagan el aborto, ¿no le están quitando el valor a la mujer? Esos que ahora quieren que la mujer sean hombres, ¿no le están quitando el valor a la mujer? Esos que ahora que quieren que la mujer no paran y entonces las esterilizan, ¿no le están quitando el valor a la mujer? Oye, le están quitando el valor a la mujer, pero entonces le están diciendo a la iglesia, usted no le está dando valor a la mujer. En la iglesia se le da el valor a la mujer. Solamente que Dios bíblicamente y teológicamente no quiso. Entonces, usted me puede preguntar, ¿y por qué Dios no quiso? Cuando usted se muera, le pregunta a Dios. Porque hasta ahí llego yo. Yo puedo decirle, es teológico, es bíblico, pero no le puedo decir más allá. Ya le puede preguntar a Dios que el día que se muera. Gracias por su pregunta, muy interesante, porque es la pregunta del mundo de hoy y usted la hizo a buen momento. Muchas gracias. Padre Luis, buenas noches. De verdad, Padre, muy agradecido porque usted ha llegado, Madre de Dios.
es así mi sueño de verlo personalmente. Estoy muy agradecido y contento y feliz. Ahora sí me voy a casa porque siempre reclamaba y siempre pensaba en verlo a usted personalmente. Gracias, Padre, por estar acá. Pero, Padre, lo que yo quería decirle ahora esta preocupación que yo tengo acá, porque yo soy un seguidor mucho de usted y leo bastante la Biblia y he encontrado los defectos que los hermanos que están fuera de la católica, que se están bautizando a diestra y siniestra. Están bautizándose y yo siempre lucho con eso. Y dicen que el bautizo, lo que hacemos en la católica de los bebés o de los niños, no es válido. Pero yo les digo que no, que es por la fe de nuestros padres. Así como usted leyó primero de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, que nosotros tenemos que conservar esa doctrina que traían nuestra abuela, nuestra mamá. Por eso es que yo lucho con ellos siempre. Y eso es lo que me preocupa, Padre. Por medio de usted, muchos hermanos van a escuchar que el bautizo es lo que nosotros llevamos y es lo que más vale. Queremos escucharle, Padre. Gracias. Sí, el bautismo es uno solo, dice Efesios capítulo 4, versículo 4 en adelante. Es palabra de Dios. Que los protestantes no lo quieran entender, que no lo quieran enseñar, es problema de ellos. Pero si a mí me pregunta qué dice la Biblia, yo como sacerdote del Dios Altísimo le digo qué dice la Biblia. Si usted me pregunta qué dice la Biblia, para usted puede decir, es que yo no estoy de acuerdo, es problema suyo. Pero si usted me dice qué dice la Biblia para usted creerlo, yo se lo doy. Porque de eso se trata, de encarnar la palabra de Dios. Escuche, Efesios 4:4 en adelante. Un cuerpo. Un cuerpo. Cuerpo, Pablo llama a cuerpo a la iglesia, Colosenses 1:18. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Un cuerpo significa una sola iglesia, Colosenses 1:18. Y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. Un Señor. Una fe. Una fe. Un bautismo. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? ¿Otra vez? Un bautismo. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? ¿Otra vez? Un bautismo. ¿Qué es lo que no entienden? No se trata de que no entiendan. Se tratan de que no tienen fe para creer lo que dice la Biblia, porque los protestantes le destruyeron la fe. Ese es el problema que tenemos. Pero es un solo bautismo. Ahora, y viene a decir, pero es que ese bautismo no es importante, no vale, porque ese bautismo fue cuando niño. Y resulta que el bautismo no es para los niños. Lo que diga Cristo. Yo me callo la boca, lo que diga Cristo. San Juan capítulo 3, versículo del 3 en adelante. Jesús se encuentra con Nicodemo y va a hablar del bautismo, que es un nuevo nacimiento. Y Jesucristo le va a mostrar a Nicodemo, y a través de Nicodemo, le va a mostrar a ustedes y a mí, que la mentira de los protestantes queda al descubierto. Que el bautismo es para los adultos mayores, para los jóvenes, para los niños y para los más niños, para todos. Y los protestantes dicen, no, el bautismo tiene que ser después de los 12 años o después que tenga uso de razón. La Biblia no dice eso. Eso es palabra de Satanás. La Biblia dice que el bautismo es para una persona que haya nacido de la carne. Punto. He dicho, caso cerrado. Solo me falta comprobarlo. Me falta comprobarlo. Pero cuando yo le digo que el gato es blanco es porque tengo los pelos del gato en la mano. El bautismo no es a los 13, a los 12, a los 7, a los 20, a los 100 años. Es para una persona que ya haya nacido de la carne. Y si ya nació de la carne,
puede nacer del Espíritu, que es el bautismo del agua y del Espíritu. Vamos a ver. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. ¿Qué significa de cierto, de cierto? ¿Que es mentira o que es verdad? ¿Que tenemos que creerlo o tenemos que dudarlo? De cierto os digo. De vez en cuando pase la cámara para que si puede ver la gente, ¿no? De cierto os digo. Y si en algún momento puede subirse aquí y enfocarlo desde aquí, lo puede hacer también. De cierto os digo. Que el que no naciere de nuevo. Atención. Aquí no dice a qué edad. Aquí dice la única condición es que haya nacido, porque habla de nacer de nuevo. ¿Quién puede nacer de nuevo? Sino aquel que ya haya nacido. No importa la edad. Pero Jesucristo dice, de cierto digo. Y los protestantes dicen, eso es mentira, protesto. Por eso llaman protestantes. De cierto digo, otra vez. Que el que no naciere de nuevo. La única condición que pone Cristo es haber nacido. A nada. El que no naciere de nuevo, ¿quién puede nacer de nuevo? Aquel que ya haya nacido. ¿Y quién nació? Un niño que tiene un día de nacido. Un niño que tiene 8 días de nacido, ya puede nacer de nuevo. No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ahí está. Nicodemo entonces pregunta, ¿y cómo va a nacer uno de nuevo, siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo entendió claro que para recibir el bautismo, la única condición es haber nacido del vientre de la madre, no importa la edad. Lo entendió claro. Y cuando Jesús dijo que tenía que nacer de nuevo, dijo, ¿y ahora tengo que meterme de nuevo en el vientre de la madre? O sea, Nicodemo entendió lo que los protestantes no entienden. Que para el bautismo la única condición es que ya haya nacido de la madre. La madre ya lo haya parido. ¡Punto! O sea que puede ser de un día nacido, 8 días, 10 días. A la prueba, me repito, está en la Biblia. Y lo dijo Cristo. Pero los protestantes son tan protestantes que no protestan contra el Padre Toro, protestan contra el mismo Cristo, contra su propia palabra. Son más papistas que el Papa. Sigue. Respondiendo Jesús, de cierto te digo. ¿Por qué Jesús repite de nuevo de cierto? Porque la gente es tan terca. Porque los protestantes son tan tercos, que a pesar de que Jesús insiste, de cierto digo, no lo creen. ¿Qué es lo que Jesús quiere otra vez? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Eso se llama bautismo. Nacer del agua y del Espíritu. Se llama bautismo. ¿Por qué? Porque Marcos 1:8 dice, no pierda aquí, Marcos 1:8 dice, yo os bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Eso se llama bautismo, nacer del agua y del Espíritu. Véanlo. Yo a la verdad os he bautizado con agua. El que no nace del agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. El que no nace del agua y del Espíritu no entra al reino de los cielos. Está hablando del bautismo. Y la única condición es que haya nacido. Y ahora sigue donde iba, Padre. Y aquí viene la explicación de Jesucristo. Yo no entiendo nada, pero si Él lo dice, yo lo creo. Va, pongan cuidado. Lo que es nacido de la carne. ¿Cuál es la condición para ser bautizado? Haber nacido de la... Pregunto, ¿un niño recién nacido ya nació de la carne?
Bueno, entonces la Biblia dice que la única condición es haber nacido de la carne. No dice a los 13 años. Reto a cualquier protestante en el mundo. Si hay alguno aquí, que lo reto. Que me muestre donde diga a los 13 años, a los 12 años, a los 7 años. No sean mentirosos, esto no lo dice la Biblia. Eso es palabra de Satanás. La Biblia dice, el que no renace del agua y del espíritu no entra en el reino de los cielos. Porque lo que nace de la carne, otra vez. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, un hijo de un protestante que no ha sido bautizado es como un loro, como un pavo real, como un animalito de esos hermosos, bellos, pero que no son hijos de Dios. No han nacido del Espíritu, nacieron de la carne. ¿Y quién es el único que quiere que nosotros no seamos hijos de Dios? Pues el diablo, que quiere que vivamos como animalitos. Y por eso los protestantes le trabajan al diablo. Porque Jesús dice, el que no renace del agua del Espíritu no entra en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne, carne es. Un niño sin bautizo, carne es. Pero si se bautiza... Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dijo Cantinflas, he dicho. Caso cerrado, no se hable más. Otra pregunta. Buenas noches, Padre Luis. Bienvenido a Madre de Dios. Estamos muy contentos por su presencia. Yo pertenezco a la parroquia Santa Cruz, soy de la pastoral familiar. Bueno, pues mi pregunta es, muchos hermanos separados siempre nos hacen sentir mal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en peregrinaje a nuestro Señor de Colloriti y pues muchas personas le tienen devoción. Y yo también le tengo mucha devoción y mucha fe. Pero por esa parte que nos atacan, que por qué ustedes están venerando o adorando a Satanás. O sea, si en cada lugar que hay peregrinaje, Satanás se manifiesta a través de estatuas. ¿Ya? Y esa es mi gran pregunta, Padre. Muchas gracias. La Biblia no dice que Satanás se manifieste a través de estatuas. Dice que Dios se manifiesta a través de las imágenes. Que un protestante me muestre donde diga que el diablo se manifiesta a través de las imágenes. Y yo le muestro donde dice que Dios se manifiesta a través de las imágenes. Sencillo. En el capítulo 21.8 del Números, Dios se manifiesta a través de las imágenes. Ahí está escrito. El que era mordido por una serpiente no iba al hospital a que le pusieran suero antiofídico, sino miraba la imagen de una serpiente y quedaba curado. ¿Y quién lo mandó? Dios. ¿Y quién lo curaba? Dios, a través de una imagen. Dígame que era el diablo. Yo quiero que un protestante me diga que esto era del diablo. Yo quiero que me lo diga, pero con la Biblia, no con sus palabras, que es el diablo el que actúa a través de la imagen. Vamos a ver qué dice aquí. Y Jehová dijo a Moisés. ¿Quién es Jehová? ¿El diablo? Que un protestante me diga que Jehová es el diablo. Vaya a engañar a los tontos. Jehová es Dios. Jehová dijo a Moisés, Dios dijo a Moisés, Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Dios mandó a Moisés a hacer una serpiente y le promete que si miran a esa imagen, que esa serpiente vivirá por el poder de Dios. Vamos a ver si Dios lo cumplió o no. Dale. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. Una imagen de una culebra. Si con una imagen de una culebra Dios se manifestaba y hacía milagros, ¿qué no hará con la imagen de la Virgen? ¿O de un santo? ¿O la imagen de Cristo? Va. Y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dígame que eso lo hacía por el poder de Satanás. Que se atreva a decirme públicamente. Escríbelo ahí en la red. Escríbelo. ¿Cuánto tenemos ahorita? A ver.
3.278. 278 son protestantes. A ver, protestantes, escríbeme ahí que donde dice que era por el poder de Satanás. Ahí dice que era por el poder de Dios. Pero la mentira de los protestantes dura hasta que llega la verdad. Y por eso es necesario mostrarle al mundo la verdad de Dios. Para que ya basta de tanta mentira de los protestantes. Pruebas tengo. Pruebas tengo. Entonces no me venga a decir que eso es el diablo.